Se instauró como una promesa de progreso tecnológico y con ello de bienestar social. Las grandes industrias pregonaron la idea de trabajo remunerado para el sustento familiar. Sin embargo, esta organización no tardó en mostrar su verdadera cara. La enajenación del trabajo significó su principal arma de desarrollo, mediante la cual se explota al trabajador y se le despoja del producto de su trabajo, generando con ello más necesidad de supervivencia y encerrándolo en esta dinámica sin sentido de trabajar demasiado pero nunca suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Si se parte de la idea de que el capitalismo se basa en la acumulación de la riqueza mediante la explotación del trabajador, haciendo que éste genere una gran producción, se debe entonces entender que requiere de una gran demanda de dicho producto. Para este fin, el capitalismo ha empleado formas de control mediante el consumismo y la creación de necesidades. Esto es, se imponen formas de pensar el mundo, la vida y al individuo mismo, pero no solo de pensarlos, sino también de vivirlos, originando así necesidades que están fuera de la sociedad, de que siempre se esté en una constante búsqueda de aquello que se dice que nos hará sentir mejor. Bajo esta premisa, las drogas tienen un lugar privilegiado dentro del sistema capitalista actual, ya que generan una gran ganancia a nivel económico. Estas ganancias parten de los impuestos generados de la prohibición del consumo de la misma. Los impuestos se instauraron para aparentemente reducir su consumo, sin embargo, ha sido tanta la demanda de dicho producto que estas exigencias económicas terminan cubriéndose y generando un gran aporte monetario. De ahí la lógica de prohibirla, ya que al no hacerlo no tendría ninguna función los impuestos y por ende las ganancias no se generarían. Ahora bien, esta demanda exacerbada de las drogas parte justamente de las necesidades generadas en el individuo a causa del malestar físico y emocional que el capitalismo dentro de sus dinámicas ha instaurado. Entendiendo que la individualización es uno de los principales elementos de los que hace uso y el que termina por instaurarse en las relaciones de trabajo, dicho de otra manera, para generar mayor productividad se necesita aprovechar las habilidades del trabajador, las cuales se explotan mediante la competitividad, haciendo a un lado la colaboración con el otro, al mismo tiempo que el individuo se va enajenando no solo de su trabajo, sino de sí mismo. No tiene conciencia de él, su cuerpo, emociones, sentimientos, motivaciones. En definitiva, el capitalismo supone una enajenación no solo del trabajo, sino de la vida misma, en donde las necesidades de los trabajadores se ven supeditadas a las necesidades del capital. El trabajo por sí mismo genera una insatisfacción en el trabajador por la organización sobre la que está sostenida, desde la jerarquización del poder de los jefes hacia los subordinados, hasta la rivalidad y discriminación que se genera en este ámbito. Estas relaciones producen ciertos rasgos de ansiedad en el individuo, ya que las relaciones afectivas entre compañeros son frustradas, lo cual lastimosamente no se queda en el contexto laboral. Este desequilibrio afectivo transformado en ansiedad se lleva más allá de las industrias, mermando así las relaciones dentro del contexto familiar. Es una tensión que se busca liberar bajo diversas formas, que van desde el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia. No existe la comunicación de los pilares de la familia, y estos patrones se depositan en los hijos. Así, los niños crecen aprendiendo a no escucharse ni escuchar a su cuerpo, aprenden que es mejor sedarse con el alcohol o alguna otra sustancia, a que la única forma de expresarse es mediante alguna sustancia que nos aleje de la realidad, y que el mostrarse parezca menos peligroso bajo el influjo de un estimulante. Si a todo lo anterior se le aúna el hecho de que la industrialización y con ello el capitalismo tuvieron un gran impacto en la configuración de la familia a partir de la forma de laborar, ya que pasó de ser una colaboración en el campo agrícola a la nueva forma en la que el hombre es atraído a las filas de las grandes empresas como fuerza de trabajo, en tanto que la mujer se quedaba en casa cuidando de los hijos y las labores domésticas, y que con esto se llevó a una desestructuración de las dinámicas familiares, pasa de ser una colaboración de todos sus miembros para sostener a la misma a dividirse las responsabilidades individualmente. Ahora ya no se trata de una colaboración, sino de una fragmentación y división de las responsabilidades que, de acuerdo a sus roles, recae un peso significativo en cada uno. Esta fragmentación no solo se observa en los roles, también en la comunicación. Cada uno se enfrasca en su papel dejando a un lado el contacto con el otro. En el caso específico de México y su desarrollo económico de 1940 a 1980, el país había experimentado un crecimiento urbano acelerado medio, en el que tuvo lugar el llamado milagro mexicano. Esto significó una transformación social, económica y espacial. Las metrópolis tuvieron igualmente un crecimiento considerable. La estabilización económica en México durante este periodo también se observó en la dinámica familiar.
Este crecimiento económico poco a poco fue abriendo las puertas laborales a la mujer. Su incorporación al trabajo representó otro momento desestabilizador para la familia mexicana. El sistema capitalista que demandaba a la sociedad un consumo cada vez mayor orilló a las mujeres a aportar ingresos económicos a fin de sustentar dichas demandas. Se dice que se genera una crisis en la familia ya que uno de sus miembros intenta salir de la dinámica rutinaria y con ello busca su autonomía, desestructurando así los patrones típicos de la familia que hasta el momento había instaurado. A causa de la inclusión y la apertura de la mujer en el mercado laboral, hubo un cambio en la dinámica de las familias nucleares y también de las extensas, pues los hijos eran dejados con los abuelos, lo cual provocó que los lazos familiares y vínculos personales se modificaran, que las relaciones de padre a hijos y de madre a hijos careciera de comunicación. A lo largo de este proceso de industrialización, se preponderó la fragmentación del individuo y con ello a la familia, desestructurando las dinámicas familiares al paso del desarrollo económico del país. El obrero es considerado solo como fuerza de trabajo y éste sufre una pérdida de sentido sobre su mismo trabajo, ya que el producto no le pertenece. Este sinsentido se generaliza a todos los ámbitos de su vida, llegando así hasta el seno familiar. De esta forma, el alcohol se llevó al consumo del trabajador para disipar el cansancio físico y emocional causado por la pérdida de sentido, y que, consecuentemente, se transmitirán estos patrones de comportamiento hacia los hijos, quienes no se quedarán solo en el alcohol o el tabaco, sino que irán en la búsqueda de experiencias más intensas o con un mayor efecto inmediato. En síntesis, podemos poner de relieve que, en primer lugar, la familia sufre una fragmentación cuando el trabajo asalariado se instaura como principal fuente de ingresos al hogar, y posteriormente con el crecimiento económico, el cual abre paso a la mujer para incorporarse a esta dinámica de trabajo, pues en ambos casos la comunicación y los vínculos afectivos entre sus miembros se ven perjudicados. Este fenómeno es importante para el entendimiento del consumo de drogas, ya que se sabe que uno de los principales factores de riesgo asociados a las adicciones en adolescentes es el contexto familiar. Es en este ámbito en el que el individuo aprende las normas sociales de lo que está permitido y lo que no, pero más importante aún, la familia es el principal medio por el cual aprende a conocer el mundo que le rodea, y es la misma familia quien le brinda las primeras herramientas para afrontar este mundo tan cambiante. Las primeras formas de relación se dan en el seno familiar, las primeras formas de comunicación y expresión tanto de pensamientos como de las emociones. Aspectos como una comunicación deficiente dentro del seno familiar, frecuentes conflictos, baja cohesión, el exceso castigo o el propio consumo de los padres aumenta directamente la posibilidad de consumo en los hijos. Actualmente, la ingesta de drogas, ya sea lícita o ilícita, puede generarse a cualquier edad. No obstante, en la edad en que se presenta el mayor consumo es de 12 a 17 años, o en el cambio de niveles